Ay, hola, 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 pero qué lindo. Bajamos esa maravilla de objetos que tenemos hoy, que vamos a poner en funcionamiento. ¿Cómo están? ¿Quiénes son las que están detrás del objeto? Ay, las veo. Estela Vargas, Margarita Cuadropini, Mariquita Márquez, Nidia Proenza, Graciela Papaleo, Silvia Bermúdez, Valentina Rinaldi, Ana Lucía Fernández, Graciela Santarelli, Carmen Remedi, Susana Cassetti, y si no me olvido de mí, Alejandro Oliver Gulle, quien les habla. Bueno, estamos parejitas las 12, somos mucho más, pero iremos acomodando mientras vamos acomodando también este hermoso espectáculo. Es una muestra de cuentos, cuentos cortos para que armemos un hermoso programa, un lindo programa de cuentos, noche de viernes. Vamos entonces con el primer cuento de la noche y lo voy a contar yo. Mientras cucú, cucú, cantaba la rana, había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca y Osías, un osito mameluco que paseaba por la calle Chacabuco, y una paloma blanca que sentada en el verde limón con el pico cortaba la rama y con la rama cortaba la flor. Así fue como la reina Batata, sentada en su trono de lata, nos contó que Mambrú se fue a la guerra, que la farolera tropezó porque una señora iba muy de paseo rompiendo los faroles con su sombrero, que de Tim Marí, de Dopingüey, porque, sobre todo porque peor, mucho peor aún, el bicho colorado mató a su mujer con un cuchillito de punta alfiler. Entonces hacen ran los maderos de San Juan y es por eso que el lobo no está, para que juguemos en el bosque, para que levantemos las manos y que pase la farolera y para que Febo asome e ilumine con sus rayos el histórico convento. De esta manera fue que Alicia, Tom Sawyer, Platero y yo, bajo mi planta de naranja lima, descubrimos el planeta de la flor. Entramos en el país de las maravillas, encontramos la isla del tesoro y subidos en las aletas blancas de la ballena Moby Dick, pudimos dar la vuelta al mundo en 80 días y saber para siempre, descubrir para siempre, entender para siempre, convencernos para siempre de que era cierto, muy en serio. Lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, una versión cortita del País de las Maravillas. Quise empezar con este cuento que es un recuento de muchos cuentos y sobre todo de ese hermoso cuento que es El Principito, para hablar de lo que hacemos todos los lunes y todos los martes en la Escuela de Cuentería Narracuentos, con toda la gente bonita que hace tantos años está con nosotros y todos los demás que se fueron sumando, acompañados por César Vargas, acompañados por Mariquita Márquez, acompañados por tanta gente que es de la Escuela de Cuentería y que tiene puesta la camiseta de la escuela. Vamos a hacer entonces la muestra y empieza ella, Estela Vargas, con el primer cuento, bueno, en realidad sería el segundo cuento de esta noche, no se lo pierda. El dragón baja desde un cielo oscuro y neblinoso hasta una ciudad desconocida. Atraviesa sus calles, que se encuentran desiertas a esa hora. Pasa por un puente de piedra bajo el cual corre un río silencioso. Pasa delante de una gasolinera abandonada y llega al parque. En el aire frío de la noche le llega un olor. El olor de un animal desconocido. Siguiendo ese rastro, llega hasta un edificio feo, sucio y gris. De las ventanas cuelgan macetas
abandonadas y polvorientas. El dragón sube hasta una ventana iluminada. A través de ella ve a un niño durmiendo. El niño duerme y sueña. Lo sueña a él, lo sueña tal cual es en ese momento. Entonces el dragón entra por la ventana hasta la habitación del niño y con suavidad se posa en el borde de la cama. Con una garra le acaricia la cabeza. Después levanta una puntita de la sábana y mira con sorpresa y cierto orgullo las pequeñas alitas y las suaves escamas brillantes que están creciendo en la espalda del niño. El olor se hace más fuerte. Entonces el dragón se inclina y besa con ternura la frente del niño. En ese momento, en el sueño, el niño exhala una llama por la boca, una llama diminuta y brillante, como del amor. El dragón quisiera despertarlo, pero sabe que no puede, porque él forma parte de ese sueño y de ese deseo, como todas las cosas de este mundo. Entonces levanta sus alas y se va al cielo desde donde vino. A la mañana siguiente, el niño no supo explicar cómo fue que se inició el incendio en su habitación. Margarito había estado garroteando porotos toda la mañana. Tenía un cansancio que se fue a dar un chapuzón al arroyo. Y salió chorreando agua en el pelo, en las chancletas, rumbo a la cocina de los peones. Allí estaban toda la peonada, reunida, descansando aquel día de calor, como siempre, contándose historias, cuentos, sucedidos, siempre agrandados y algunos muy embusteros. Cuando lo vieron venir, don Brígido, que era el principal de todo, el más veterano, miró al resto, estaba Macario, estaba Eustaquio, González, el Telmo Silva, Munito, todita la peonada estaba ahí. Y le dice don Brígido, ¿estaba linda el agua, don Margarito? No va a estar. Me hubiera quedado si hubiera llevado alguna línea para pescar. Lástima que no llevé el aparejo, como la otra vez que saqué una tararira de 1,5 metros. ¡Ay! Todos lo miraron. Y don Brígido, que era salao para la guayaba, como decía, nadie le ganaba en los sucedidos. Y todos se miraron, no sabían si Margarito le había tirado la lengua a don Brígido o si realmente estaba inventando el tamaño, porque todo el mundo sabe que más de 50 centímetros no mide una tararira. La cosa fue que a don Brígido, si le hacen una de esas, es como robarle los huevos al águila. Quedó, pero ahí picando. Y Telmo Silva, que conocía muy bien el ambiente, miró a don Brígido y le dijo, usted, don Brígido, que es tan buen pescador, ¿nunca sacó una tararira como la de Margarito? Le dio vuelta un pucho para un lado, para el otro, y dijo, ahora va a ver. Ahora, escuchando esto de Margarito, me acuerdo que un día estaba en el arroyo, ya estaba anocheciendo, y yo siempre ando con un farol que da muy buena luz. Lo prendí y lo puse en la rama de un sauce contra la orilla. Y me puse a armar el campamento, a encarnar los anzuelos y tiré. Con tanta mala suerte que no voy a enganchar el farolito en un anzuelo y me fue a dar en el medio del agua. ¡Ah, don Brígido! ¡Ay, quedó oscura! No, que voy a quedar a oscura. Usted no sabe que soy el mejor pescador del lugar. Recogí enseguida y saqué el farolito prendido.
Margarito, que lo escuchó, dijo: "Ja, ja, con esta se pasó, don Brígido, mire si va a sacar el farol prendido de adentro del agua". Bueno, no te me retobes, che. Si tú le sacas medio metro a tu tararira, yo te saco el farol apagado. Cada casa es un mundo, decía mi abuela. Y alguien dijo que estamos hechos de historias, como la de este matrimonio que voy a contarle, que llevaba muchos años de casados y no habían podido todavía formar una familia. Deseaban tanto tener un bebé y habían consultado a infinidad de médicos sin éxito, hasta que fueron a ver a un nuevo médico que le recomendaron, muy renombrado. Le explicaron cuál era su situación y el médico, luego de hacerle una serie de estudios, les dice, bueno, que la única solución para que ellos pudieran cumplir su sueño era buscar un padre sustituto. Se miraron asombrados y no sabían de qué se trataba. Y la mujer se animó y le preguntó, doctor, ¿y qué es un padre sustituto? Bueno, el médico le explicó que se trataba de un hombre que se seleccionaba con mucho cuidado para que cumpliera con la tarea del esposo por única vez y la mujer quedara embarazada. La mujer se alarmó mucho, se sorprendió, se miró también con el esposo, dudaron y después que charlaron entre ellos, el hombre tomó la palabra y le dijo al médico, bueno, sí, doctor, mire, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de ver hecho realidad nuestro sueño de tener a nuestro hijo. Muy bien, es así que contrataron a un joven, acordaron con él una cita para el próximo domingo a la mañana, en que visitaría a la señora cuando, por supuesto, el esposo se ausentara de la casa y cumpliera con su tarea. Ellos tenían de vecinos a un matrimonio que tenía un bebé precioso, que cada vez que ellos lo veían se les iluminaba el rostro porque deseaban tanto tener un hijo. Y esa familia de vecinos querían armar el álbum fotográfico de la primera infancia de su niño. Entonces habían contratado para ese mismo domingo a la mañana a un fotógrafo para que fuera a retratar al niño. Cuando este buen hombre, el fotógrafo, llega al barrio, por esas cosas de la vida, del azar, de la casualidad, se equivoca de casa, sí. Y toca el timbre en la casa de la señora que estaba esperando al joven. Buenos días, señora. Vengo por el niño. Ah, sí. Pase, pase usted. ¿Desea tomar algo? No, no, señora. El alcohol no es para nada bueno para mi trabajo. Lo que sí desearía es comenzar cuanto antes. Bueno, está bien, como usted diga. ¿Le parece que pasemos a la habitación? Sí, señora, podría ser en la habitación, pero también me gustaría uno en la sala, dos aquí en la alfombra, y uno, por supuesto, en ese jardín precioso que tiene a la entrada, que vi cuando llegué. La mujer alarmada le dice, ¿pero cuántos van a ser? Y bueno, señora, generalmente son 5 por sesión, pero depende. Si la mamá colabora,
pueden llegar a ser más. Mire, lo que pasa es que le confieso que yo tengo una técnica única y especial que vuelve locas a mis clientas. La mujer cada vez se sorprendía más. El hombre saca de su portafolio un álbum y le dice, bueno, pero antes de comenzar con mi trabajo, señora, me gustaría que usted viera algunos de los que ya he realizado. Mire, por ejemplo, mire, fíjese, mire el retrato de este niño hermoso, precioso. ¿Sabe? Este lo hice al aire libre, a plena luz del día. Sí, 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 en una plaza. La gente se amontonaba para verme trabajar. Y eso no es nada. La mujer, la mamá, no se conformaba con nada de lo que yo le ofrecía. Así que necesité la colaboración de 2 amigos. Sí, me tuvieron que ayudar 2 amigos. Pero eso no es nada. No pude terminar con mi trabajo. ¿Usted puede creer que aparecieron unas cotorras que empezaron a mordisquearme el aparato? La mujer estaba al borde del desmayo y el hombre seguía contando y mostrando sus trabajos. Mire, mire, señora, acá le muestro otro. Acá le muestro, mire, fíjese. Ay, con este sí que me lucí, no sabe. Llegué 5 minutos, pif, paf, y mire qué gemelos preciosos me salieron. La mujer anonadada no emitía sonido. Y él seguía contando. Ay, este señora, este niño, fíjese, qué bonito. Bueno, pero con este le tengo que confesar que renegué bastante. Sí, 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 sí. Tuve que batallar un poco porque la madre era muy nerviosa, muy, por demás. Hasta que al último le dije, mire señora, dese vuelta y deje que hago todo yo. Así que ella se dio vuelta, yo hice todo el trabajo y fíjese qué belleza de niño que pude hacer. Precioso. La mujer ya a punto de desmayarse, asustadísima. El hombre guarda su álbum y le dice, bueno señora, ¿qué le parece si comenzamos ya con la tarea? Bueno, ella temblando ya. Bueno, como usted diga, como usted diga. Bueno, entonces, pero aguárdeme 1 minuto más, porque voy a buscar mi trípode. ¡Oh! ¡Trípode! ¿Para qué? Dijo la mujer. Señora, ¿cómo para qué? Usted sabe, yo necesito algo que estabilice y sostenga mi aparato porque es tan grande que ni con las 2 manos puedo agarrarlo. Señora, 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 ¿dónde va? No corra, señora, no corra. Señora, ¿y el niño? Les quería contar un secreto. Uno de los miedos que más me atormentó en mi primera infancia fue el miedo a aplastar el angelito. Sí, el angelito, el que cada uno tiene. Ay, la señorita Porota, que era mi maestra de primero inferior, decía que todos los angelitos de cada una de las niñitas está más triste o más contentos de acuerdo al comportamiento de la susodicha.
Yo nunca logré verlo, pero ella sí que lo veía porque era maestra. Decía que cada niñita, de acuerdo a cómo se portaba, era que estaba feliz el angelito. La máxima preocupación que tenía la señorita Porota, y juro que nos las transmitió, es que en los recreos o cuando nos sentábamos le diéramos un mal golpe al angelito y nos decía: a ver, ustedes dejen de hacer marisquetas, ¿no ven que el angelito llora? Y las compañeras de banco, vamos, sepárense un poquitito, a ver si aplastan al angelito. Ay, el angelito nos tenía con el Jesús en la boca. Contaban, yo nunca lo pude ver, que las compañeras que se sentaban atrás, que eran desprolijas, o mucho la cabeza no les daba, querían matar al angelito con las tijeras de labor, querían cortarle las alitas. Y yo pensaba, pero no saben las muy bobitas que los angelitos son inmortales. Oh. Nos tenía el angelito con el Jesús en la boca. En los recreos teníamos que andar despacio, tranquilas, no jugar, no reírnos. Así los angelitos están contentos, nos decía la señorita Porota. Muchos no nos dábamos cuenta. ¿Qué protección nos daba el angelito si parecía que nosotros lo estábamos protegiendo a ellos? Yo miraba y en mi vida quería ser pirata, quería ser salvaje. Y yo miraba a los chicos, a los varones de la maestra Lucrecia, de la señorita Lucrecia, veía que se reían, se empujaban. Entonces yo un día me animé y le dije a la señorita Porota: señorita Porota, los varones del grado de la señorita Lucrecia no tienen angelitos que curar, que cuidar. Y la señorita Porota, desde sus tacones altos, me dijo: ay, Gracielita, andá sabiéndolo de una vez por todas y para toda tu vida. Con los varones es otra cosa. Pucha, qué mala suerte. Justo ahora me lo vengo a encontrar, pensó el Rosendo mirando el libro de tapas azules que tenía en la mano. ¿Cómo no me lo encontré antes, cuando laburaba en la fábrica? Sí, esas habían sido épocas mejores para el Rosendo, en donde podía pensar en irse de la villa con la Teresa y el Facundito. Y hasta se había animado a soñar con hacerse su casita. Claro, chiquita, pero su casita, en el terreno que el viejo le había prometido. Y había empezado a levantar una pared de ladrillos alrededor de la casilla, con la plata que la Tere traía todas las semanas, porque iba a limpiar la casa de la señora Beba. ¡Caramba! ¿Cómo cambiaron las cosas?, dijo el Rosendo con voz bien fuerte para que los demás escucharan. Sí, le habían cambiado mucho las cosas al pobre Rosendo. A él siempre le había gustado leer. Poco, claro, por falta de tiempo. Pero todas las noches el Rosendo siempre algo leía. Ahora las cosas eran muy distintas. Salía muy temprano y andaba todo el día y regresaba muy tarde y muy cansado. Y además, ya ni luz eléctrica tenía. Y con la luz de la vela, ni con los lentes podía distinguir las letras. Solo dudó un instante. Le habían hablado mucho de ese libro. Y siempre
Él había querido leerlo. Pensó en la Teresa, cada vez más flaca, esos ojitos tan tristes del Facundito. Y también pensó en lo que debía pesar la bolsa de papeles y cartones para poder venderla y llevar algo a su casa para matar el hambre o para engañarlo. Se acercó al carro, abrió la bolsa más chica, la de papeles y cartones, y ahí adentro, con resignación y un poco de rabia, ahí adentro tiró el Martín Fierro. A ella le contaron el cuento del frijol. 1, 2, 3 veces. Sí, el cuento del frijol, ese que se ponía abajo de muchos colchones y que una verdadera princesa tenía que sentir en cada milímetro de su cuerpo. A ella también le contaron el cuento de la princesa rubia de cabello largo que era abandonada en el alto de una torre y que gracias a su trenza caía en los brazos de un príncipe musculoso que la salvaba de todos sus males. También le contaron el cuento de una lágrima envenenada y que cuando ella cumplía 15 años de su nacimiento, el misterio desaparecería. También le contaron el cuento del espejo, del odio y de la extirpación de un corazón por inseguridad. Tantos cuentos le contaron. La verdad, ella tenía un nombre, era tan real y tan poco de la realeza. Cada noche depositaba su cabeza en la almohada, tratando de huir de lo terrorífico del día. No sé cuántos cuentos más le contaron. No sé si fueron de ogros, de galletas o de misterios. Pero una noche, ella colocó una semilla abajo de su almohada. Esa misma almohada donde trataba de huir de lo terrorífica de la vida de una mujer real. No sé nada más de ella. Ya no recuerdo el nombre, no sé qué otras cosas creyó, pero lo que sí sé es que esa semilla germinó. Germinó en la almohada de cada una de nosotras, donde depositamos nuestras cabezas y nuestras voces para cuidar, para velar y para nunca más dejar de contar. Estaban en 5º grado. El profesor serio y muy exigente. Todos estaban atentos escuchándolos, menos Matilda, que buscaba algo en el bolsillo de su delantal. ¿Qué tiene en su bolsillo, señorita?, le dijo el profesor. Un caballo, profesor. ¿Qué está diciendo? Sí, un caballo. Mi caballo come hojas de menta y bebe café. Canta boleros, toca el saxo, le gusta rapear. También le encanta bailar el rock y el reggae. Todo eso es totalmente descabellado, señorita. No, profesor, mi caballo galopa en mi bolsillo y salta en el verde prado que brilla en la punta de mis zapatos negros de mi uniforme. ¿Pero qué le pasa, señorita? ¿Qué es lo que estoy escuchando? No, mi caballo
a veces azul, rojo, violeta, otras naranja, a veces blanco y también verde limón, porque mi caballo, el color de mi caballo, depende del paso del sol. Tiene unos ojos grandes, brillosos, color melón, y una cola larga que termina en una flor. Todos escuchaban atentos y sorprendidos a Matilda. El profesor cada vez más enojado. Y Matilda continuaba con su relato. Mi caballo me ha regalado 1000 alegrías, 80 nubes, un bello caracol que me hace sentir el mar cada vez que lo acerco a mi oído. También me ha regalado un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y algo tan importante, una ilusión. ¡Basta ya, señorita Matilda! Tiene un 0 en conducta. Usted me está faltando el respeto. Las palabras y gritos del profesor hicieron eco por los pasillos de la escuela. Matilda lo miró. Qué lástima, le dijo. Qué pena, profesor, que usted no pueda ver el caballo que está dentro de mi bolsillo. Matilda sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. Pedro le encantaba charlar. Hablaba todo el tiempo. Se sentaba cerca de la gente y hablaba. A casi nadie le gustaba eso, salvo a su mamá. Pero a la que no le gustaba nada que él hablara y se le sentara cerquita era su hermana. Cuando Pedro hacía eso, su hermana le decía, ¡volá, Pedro, volá! Pedro agachaba la cabeza, subía a su bicicleta y se iba hasta una laguna que quedaba cerca de su casa. Una laguna donde había unos médanos y había uno en especial que tenía un huequito donde él se sentaba y se ponía a charlar con los suyitos, con los árboles, con la laguna, con el cielo. Una tarde, Pedro salió al patio. La hermana estaba escuchando música y él se le sentó cerquita y empezó a hablar. Y la hermana, enojada, le dijo, ¡volá, Pedro, volá! Pedro agachó la cabeza y se fue a su laguna, a su médano. Pero cuando llegó a su médano, había alguien sentado en su lugar. Pedro se fue enojado. Se dio cuenta que era Lucía, alguien que él conocía, que iba en 6º grado, apenas un par de años menos que él. La miró y le dijo, ese lugar es mío, déjame sentar ahí. Y Lucía, sin ningún problema, se corrió 20 centímetros. Pedro se sentó al lado de Lucía y Lucía comenzó a hablar. Empezó a hablar de los yuyitos, del lago, del cielo, de los árboles, del cabello que se le caía sobre los ojos, de los ojos de Pedro. Pedro casi no podía meter bocado, hasta que en un momento le dijo, Lucía, ¿querés ir a tomar una chocolatada a casa? Bueno, dijo ella. Pedro subió a su bicicleta. Agarró el manubrio con una sola mano, le invitó a subir. Lucía se sentó en el volante de la bicicleta y partieron los dos hacia la casa de Pedro. Y Lucía hablaba de los árboles que veía alrededor, del camino, del pastito y de los ojos de Pedro. Llegaron a la casa de Pedro, entraron por el patio, encontraron una mesa de piedra, unos asientos de piedra alrededor de la mesa. Y la hermana no estaba. Pedro corrió a la cocina, preparó una chocolatada, tomó
una cara sucia que había quedado de la mañana, la partió en la mitad y se fue con la bandeja y la puso al lado de Lucía. Tomaron la leche los dos y Lucía contó de la mesa, de las piedras, de los árboles y de los ojos de Pedro. En un momento Lucía se paró, le dio un beso a Pedro y le dijo: nos vemos mañana. Y se fue. Pedro se quedó tan sorprendido. Al día siguiente Pedro se levantó, lavó su bicicleta, la dejó impecable y después de comer quiso contarle a su hermana y la hermana le dijo: volá, Pedro, volá. Y Pedro, feliz, se subió a su bicicleta. Corrió hasta la laguna, sabiendo que ahí iba a poder encontrarla a Lucía. Y con la música de Lucía en la boca, él iba a poder volar. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa muñequita de tu afán. ¡Ay, qué carnavales eran aquellos! Cuando escuchábamos a Carlos Gardel cantar estos tangos. Lo que no era tan maravilloso, les voy a contar, es que cuando yo era chica tenía que batallar porque era la más chica de mis 6 hermanos. Y me hacían las mil y unas. Me tiraban el pelo, me escondían las cosas y yo soportaba hasta donde podía, hasta que me ponía a llorar. Y ellos paraban. Ahí paraban y me pedían perdón. Y así fui creciendo. Aparte, mis hermanos tenían 3 amigos que solían visitarnos en casa. Uno era Dionisio, el otro era Juanjo. ¡Ay, Juanjo, el amor de mi vida! Yo estaba enamorada de él de chiquita. ¿Cómo me gustaba Juanjo? Pero había uno que lo aborrecía. Era Renato. Renato también me aborrecía a mí. Vaya a saber por qué cosa del destino, de parte de él, pero de parte mía, él me hacía también bromas pesadas y nunca me pidió perdón. Así fui creciendo, hasta que un día mi mamá me dio permiso para ir a los bailes con mis hermanos. Y, por supuesto, con la indicación de mi mamá, no me van a dejar la nena sola, bajo ningún punto de vista. No. Bueno, íbamos al club, ahí donde estaban los bailes, y ellos, por supuesto, se iban con las chicas, y me dejaban a mí ahí, que era chiquita, solita. Pero pasaron más años y llegaron los carnavales del 58. Se iban a hacer allí, en el club. No había bandas todavía, se escuchaban discos nada más. Mi mamá se aprestó junto a mi tía Ramona, que era modista, fina, y se pusieron a hacer los disfraces. Hicieron un disfraz de pirata, de bombero, de esgrimista, de payaso, todo lo que se puedan imaginar para mis hermanos. Y para mí, lo mejor, me pusieron una víbora que compraron, una víbora de plástico en el cuello, una pechera dorada chiquitita, cortita, y una máscara. Mi mamá estaba un poco contrariada porque se me veía el ombligo.
Y uno de mis hermanos le dijo, por supuesto, siempre descalificándome: ay, vieja, no te vas a hacer problema por ese ombliguito. ¿Quién se va a fijar ese ombliguito de recién nacido? Bueno, así salimos, de dos en fondo. Entramos en el baile, en el club. La gente nos aplaudía porque éramos los mejores disfrazados y aplaudían a medida que entrábamos por la puerta. Mis hermanos, por supuesto, se fueron con las chicas y sus amigos por allí, y yo me quedé parada, pero no mucho tiempo, porque me sacaron a bailar todos. Bailé tango, bailé rumba, me había preparado para eso, bailé cha-cha-cha, y de repente me sacó a bailar, bueno, bailé con todos. Me sacó a bailar uno disfrazado de mono, bailaba muy bien. Y estuvimos ahí un rato bailando, hasta que apareció uno, disfrazado de piel roja, con una máscara toda rayada. Lo hizo a un lado al primate y me agarró del brazo. Y empezamos a bailar. Y mientras bailábamos y bailábamos, yo tuve el presentimiento de que estaba bailando con Juanjo. Y el corazón empezó a acelerarse, y bailamos y bailamos. Y en un momento me dice mi bailarín, mi acompañante, me dice: ay, Mercedes, con la voz afectada, nos tendríamos que haber conocido antes nosotros. Y yo decía dentro mío: ay, sí, claro que sí, estuve esperando tanto tiempo. Y despacito, bailando, me llevó al jardín. El jardín estaba todo oscuro. Solamente había algunas parejitas por ahí, medio escondidas atrás de los árboles. Mientras estábamos bailando, él me dio un beso. ¡Ah! Eso sí fue la gloria, que Juanjo me diera un beso. Y yo, sin tardar, con un hambre atrasada, le di otro beso. Él empezó a hacerme arrumacos en el cuello y a tocarme el ombligo, que me imagino que no pensó que era un ombliguito de recién nacido. Y estaba todo ardiendo ahí alrededor nuestro, se estaba todo quemando, hasta que de repente escuché: ¡Mercedes! No, dije, no, dentro mío, no puede ser que me hagan esto. Y escuché la voz del piel roja, afectada, que me decía: ay, Mercedes, tendrías que haberte disfrazado de Cenicienta, porque Cleopatra jamás se iría de un baile a esta hora. Y se sacó la máscara de una chaca. Y ¡ah! No era Juanjo, no, era Renato. Me quise morir. Se me clavó un puñal en el pecho de rabia, de resentimiento, de vergüenza, que me dura hasta hoy. Sí, me dura hasta hoy, a pesar de que hace 30 años que estoy casada con Renato. Cuentan que en un lejano país había un reino, ocupado por un rey y una reina. El rey era bondadoso y muy, pero muy buena persona. La reina era hermosa, pero muy caprichosa. El rey se caracterizaba por consentirla, por tanto amor que le tenía. Solo quería verla feliz. Y la reina se aprovechaba de esta situación y le pedía cuantas cosas se le ocurrieran. Esa mañana le pidió una yunta de pajaritos. El
rey, desconcertado, dijo, ¿pero qué? La reina le contestó, solo quiero una yunta de pajaritos allí, en la rama del árbol que está frente a la ventana de mi habitación. Quiero contemplarlos cada mañana cuando me levante y escuchar su trino. El rey, como tantas otras veces, buscó la yunta de pajaritos y se lo colocó en la rama del árbol enfrente de la ventana de su habitación. La reina cada mañana escuchaba su canto y disfrutaba de esos pajaritos, pero observó que uno de ellos se iba volando y volvía, y el otro pajarito no salía de la rama. Lo observó un día y lo observó otro día y empezó a preocuparse y fue del rey y le dijo, amado mío, el pajarito está enfermo, no puede volar. Necesito que se sane cuanto antes. El rey, como tantas otras veces le había consentido, buscó a todos los médicos del palacio para que curen al pajarito. Nadie pudo lograr que ese pájaro volara. Cansado de consultar con médicos, hechiceros, hizo correr la voz en toda la zona de que si alguien podía curar el pájaro de la reina, le daría como recompensa una bolsa de oro. Caminaba por allí un peregrino y se acercó al palacio y le dijo, yo puedo curarlo, pero solo necesito que me deje solo. Así fue como el rey se retiró y el peregrino trató de curar al pájaro. A la mañana siguiente, la reina, al abrir su ventana, comprobó que el pájaro había volado, que en la rama no había ningún pajarito, ninguno de los dos estaba. Feliz se fue al rey y le dijo, gracias por haber curado el pajarito. El rey, al verla feliz, también estaba él feliz y hizo llamar al peregrino para darle su recompensa. Una vez que lo tuvo enfrente, le dijo, antes de darle su recompensa, quiero saber, ¿qué milagro hizo usted para que este pajarito pudiera volar? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Que nadie ha podido. Y el peregrino le dijo, yo no hice ningún milagro. Yo solo corté la rama y él descubrió que tenía alas. Hace mucho, pero muchos años, en un lugar del Japón, en una aldea, vivía un matrimonio de ancianos. Eran muy pobres y tenían una cabaña precaria. Tenían a su cargo un nieto que vivía con ellos. Y el anciano había obtenido hace muy poco tiempo un caballito que lo ayudaba en sus tareas agrícolas. Al nieto le gustaba muchísimo, pero muchísimo que le contaran cuentos. Todas las noches el abuelo le contaba un cuento. Esa noche estaba un poco tormentosa, fea y presagiaba grandes lluvias. Cuando terminó de escuchar el cuento, el nieto le hizo una pregunta al abuelo. Abuelo, decime, ¿qué es lo más terrible, lo más terrorífico, lo más siniestro que existe en el mundo? El abuelo pensó un momento y pensando en su caballito le dijo, lo más terrible, lo más peligroso es un ladrón, porque el ladrón nos puede robar a nuestro caballito. Lo que el abuelo no sabía, y la abuela tampoco y el nene menos, era que un ladrón justamente se había acercado
a la cabaña con la idea de robar el caballo y estaba trepado en la copa de un árbol muy cercano a la cabaña. El ladrón se puso todo orondo, era un poco ignorante y dijo: ¡ay, qué miedo que me tienen! Yo soy el más terrible. ¡Ay, me voy a imponer por el miedo que me tienen! El nieto siguió preguntando: abuelo, ¿y de los animales, cuál es el más peligroso, el más terrible, el que le tenemos que tener más miedo? Y de los animales, pensó el abuelo rascándose la cabeza. Y de los animales, el lobo, porque el lobo nos puede comer a nuestro caballito. Lo que el abuelo no sabía, la esposa tampoco y el nieto menos, era que un lobo se había acercado sigilosamente y estaba entre los matorrales, justamente abajo de la copa de ese árbol, y estaba escuchando. Cuando escuchó, dijo: ¡ay, qué bueno! Yo soy el rey, todos me tienen miedo, soy el más poderoso. Pero la abuela, que hasta ahora no había abierto la boca, mirando una ranura, una grieta, una fisura que había en el techo y viendo la tormenta que se acercaba, les dijo: no, lo más peligroso que puede existir en este mundo, por lo menos en Japón, es la gotera. Cuando el ladrón escuchó eso, era un poco ignorante y no sabía qué era la gotera, y se imaginó un monstruo terrible. El lobo también era ignorante y también pensó: ¿la gotera? ¿Qué será eso? Y empezaron a tener miedo los dos. El ladrón empezó a temblar y las hojas del árbol empezaron a resquebrajarse. El lobo también temblaba porque se imaginaba que era un monstruo terrorífico. Tanto tembló el ladrón que las ramas se rompieron y se cayó encima del lomo del lobo. El hombre aterrorizado porque dice, sentía algo rugoso bajo su cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Será la gotera? A su vez el lobo empezó a sentir pánico porque decía, ¿qué me cayó encima? ¿Será la gotera de la que hablaban ellos? El lobo trató de huir, empezó a correr. El hombre, para no caerse, el ladrón, se agarraba fuerte del lobo, se agarró de las orejas. El lobo pegó un aullido terrible que se escuchó en toda la comarca. Y el ladrón empezó a gritar. El lobo también se asustó por los gritos del ladrón. En un momento, el hombre, para no caerse y no sabía de dónde agarrarse, porque estaba agarrado de las orejas, lo mordió en el cogote al lobo. Y el lobo pegó un alarido tremendo. Y corrió, se quería escapar y sacarse esa supuesta gotera de encima. Y el ladrón quería lo mismo. El lobo corrió y corrió y corrió por el bosque y llegó a una cueva. En esa cueva se refugiaban los animales del bosque cuando había tormenta. El lobo entró corriendo, 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 y de sopetón llegó al fondo de la cueva, pero en el fondo de la cueva había un pozo, de tal manera que el lobo se movió, el ladrón pegó una carambola en el aire y se cayó adentro del pozo. Se golpeó y se desmayó. Dentro de la cueva estaban el mono y el tigre. Lo vieron entrar tan desencajado el lobo que le preguntaron, ¿qué te pasa? ¿Qué viste? ¿La luz mala? ¿Qué viste que te asustaste tanto? Ay, ustedes no saben, es que en este país hay un monstruo terrible, el monstruo más terrible de todos los monstruos, más terrible que todos los animales, que todos los malos hombres, más terrible que todos. Se llama la gotera. El mono que lo miró, era un poco desconfiado el mono, y le dijo, mira, para mí que vos estás exagerando, ¿qué es eso de una gotera, el monstruo? Mira, yo me voy a acercar al pozo y vas a ver que ahí no hay nada. El mono se acercó al pozo y metió la cola. En ese momento, justo, el ladrón recobró el conocimiento y entre la penumbra, porque no se veía bien, estaba muy oscuro, creyó que la cola del mono era una cuerda. Se agarró de la cuerda que él creía y dijo, ¡ay, qué bueno! Alguien que me viene a salvar. Y empezó a tirar para abajo para treparse. El mono empezó a sentir que alguien tiraba de su cola para abajo y se aterrorizó porque dijo, entonces la gotera existe y está acá adentro y me va a matarme. ¿Qué me va a hacer? El hombre tiraba para arriba para treparse. El mono
tiraba para desatarse. Con tanta mala suerte, tanta fuerza hicieron que la cola se le rompió. Pobre mono, pegó un grito. Y estaban ahí el tigre y el lobo, que decidieron ayudarlo. Lo agarraron en andas y dijeron, no, hay que irse de este país, hay que escaparse de este monstruo, hay que ir a algún país donde no exista este monstruo. Y empezaron a correr con el lobo en andas hacia las orillas del mar. Cuando llegaron, el tigre rápidamente se metió, porque él sabía nadar, y dijo, yo me voy de acá a un país donde no exista la gotera. Pero ¿saben qué pasaba? Ni el mono, ni el lobo sabían nadar, así que se quedaron ahí perdidos en la orilla. Y cuentan, que desde ese momento se dice que en Japón no hay tigres, no existen los tigres, y que los monos no tienen cola. Bueno, y seguimos entonces en esta muestra, una muestra de la Escuela de Cuentariana Recuentos. Recuerden, estamos todos los lunes, todos los martes, y ahora con este especial de cuentos cortos, para que disfruten, para que sientan lo exquisito de esto de contar cuentos y de acomodarnos en un lugarcito de la casa calentito, y a lo mejor con alguna copa de algo o algún café con leche, cada uno lo que quiera, o un vaso de agua, ¿por qué no? Y a sentarnos a disfrutar y a deleitarnos con la literatura y con los cuentos. En una isla muy lejana vivían dos hermanas que se amaban entrañablemente, tanto se amaban que se habían jurado fidelidad y amor eterno, pero bueno, no tanto, con algunas licencias, pero siempre volviendo. Una de las hermanas se llamaba Vida y la otra, como están suponiendo, se llamaba Muerte. Vida y Muerte llevaban esa vida de hermanamiento total. Vivían en una aldea de pescadores, todos muy pobres. Un día, el viento trajo la noticia. En alta mar había ocurrido un naufragio. Y siempre que ocurría algún naufragio, el mar devolvía en sus olas algunos restos que para aquella pobre gente eran cosas valiosas. Así que todos los pescadores se subieron a los botes y se hicieron a la mar a ver qué les devolvía el mar después de la tragedia. El barco que había naufragado era un barco muy especial. Estaba cargado de instrumentos musicales. Nadie encontró nada, salvo un pescador que sobre un tablón que flotaba entre las olas vio un objeto extraño. Se acercó remando rápidamente y lo recogió. Cuando se lo puso en el regazo y lo apretó, el objeto sonó. Y cuando lo soltó, volvió a sonar. Era un acordeón. Con su tesoro, el pescador volvió a la playa, volvió a su rancho y empezó a practicar los sonidos que el acordeón soplaba y aspiraba. Y pronto dejó de ser un pescador y se convirtió en el músico del pueblo que alegraba la vida de todos. Y por supuesto, como músico, como artista, también se dedicó a lo que habitualmente se dedican los artistas, que es a enamorar muchachas. Y se enamoró de una. Él quedó prendado y ya se están imaginando de quién. De la hermana Vida. La hermana Vida y el músico se amaron intensamente. Fue tal la pasión que decidieron escaparse, salir, ir y enfrentar y vivir otra vida lejos de ese lugar. Fue así que una madrugada, cuando la hermana Muerte despertó, vio la cama de su hermana vacía. Salió a buscarla al jardín y no la encontró.
Salió a buscarla al patio, a las casas vecinas, empezó a preguntar desesperada, pateó todas las puertas y no encontró a su hermana. Vida, ¿dónde está mi hermana? Hasta que cayó en la cuenta. Claro, dijo, se escapó con el músico. ¿Dónde andará la puta de mi hermana?, se preguntó. Pero nadie pudo responderle. Así que la hermana muerte salió a buscarlos a los dos, esta vez ya más al músico que a su propia hermana. Quería venganza. Y fue así que recorrió islas tras islas, se metió en todas las casas preguntando y revisando. Y de las islas pasó al continente y siguió buscando al músico que se había llevado a su hermana. Pero no lo encontró. No lo encontró entonces, no lo encontró ahora, ni lo encontrará jamás. Simplemente porque un artista enamorado de la vida es inmortal. Cuentan los que saben de las cosas antiguas que los papagayos, esas aves grandes emparentadas con los loros, hace mucho, pero mucho tiempo, eran totalmente grises. Ellos no envidiaban a las aves del paraíso, a los faisanes, a los pavos reales, no. Ellos vivían cerca de las poblaciones porque de alguna manera conseguían algo para comer. Y el papagayo del cual voy a hablarles, un día estaba por ahí hasta que de una ventana salió un olorcito tan tentador. El papagayo, curioso, se subió a la ventana, se asomó, miró adentro de la olla y el vapor lo mareó y se cayó adentro de la olla y el papagayo murió. La niña, que era su amiga, lloró. La naranja, que era amiga de la niña, se desnudó y se ofrendó. El fuego, sintiéndose culpable, se apagó. El muro perdió una piedra. El árbol que daba sombra en el patio, ante la tragedia, perdió todas las hojas. Y el viento, que siempre venía a acariciar a las hojas, al saber lo que pasaba, entró por la ventana y perdió una ráfaga. Y voló, y voló, y voló hasta el cielo, y el cielo, conmovido, perdió el color. Y el hombre perdió la palabra. Una artesana que venía de otro pueblo intuyó que algo estaba pasando en el pueblo y le preguntó al hombre. Y el hombre, cuando recuperó el habla, le dijo: el papagayo se murió, la niña lloró, la naranja se desnudó, el fuego se apagó, el árbol perdió las hojas, el viento perdió una ráfaga, el cielo perdió el color y él, el hombre, había perdido el habla. Entonces la artesana empezó a amasar los pesares, las tristezas, las desgracias, y mientras cantaba una nana y amasaba hasta que resucitó el papagayo. Y el papagayo tuvo sus plumas rojas como el fuego, verdes como el árbol, azules como el cielo, el pico duro como el muro, con reflejos atornasolados naranjas. Tuvo la palabra para decir, tuvo las lágrimas de la niña para beber y bañarse. Y tuvo de las ráfagas la posibilidad de subirse y volar hacia la libertad. Déjeme la puerta abierta, doña Zulma.
le dijo la Abelarda a mi abuela. La Abelarda y mi abuela se conocían desde siempre. La primera vez que mi abuela la vio, la Abelarda estaba enroscada alrededor del árbol con su 1,5 metros y estaba lamiendo con su lengua bífida sus escamas que eran verdosas, doradas y a veces tornasoladas, según como le daba el sol. Debajo de su cabeza, más o menos a 1/2 metro, tenía unas prominencias, pechos, decía mi abuela. Y con esos pechos amamantaba a veces a los yacarecitos que venían a tomar la teta. Los chicos a veces se reunían para observarla. Y bueno, la Abelarda era así. Se enroscaba después de amamantar y se cobijaba en la raíz del árbol. Un día, mi abuela iba caminando por el corredor de los paraísos y la escuchó que le dijo: «Mire que se viene una gran sequía, vaya juntando agua del tanque, porque a usted misma se le va a secar la lengua». Mi abuela le hizo caso, juntó agua en todos los tarros que tenía, hasta en las cajas de fósforos, y después fue al pueblo a desparramar el vaticinio, a avisarle a todas las comadres que se venía la gran sequía. Y realmente se comprobó que tenía razón la Abelarda, porque se fueron secando los ríos, los arroyos, los cactus resecos se iban doblando al medio hacia la tierra caliente, parecían soldados vencidos frente a ese sol radiante que todo el pueblo observaba al rojo vivo, que los quemaba. Menos mal que todo el pueblo se había abastecido de agua gracias a que mi abuela les había avisado. Y luego de juntar el agua, que como ya estaban todas tranquilas, no importaba la sequía, se venían a reunir al patio de mi abuela. Mi abuela acomodaba las sillas alrededor del árbol porque eran unas chismosas y querían saber más vaticinios de la Abelarda. Mi abuela, entonces, se acercaba al árbol, decía unas palabras ininteligibles, se santiguaba 3 veces y salía la Abelarda toda oronda. Con sus pechos turgentes soltaba un líquido verde que cuando tocaba con ese líquido alguna, mi abuela le decía que no se haga problema, porque eso era buena suerte. Eso quería decir que iban a tener buenos amores, buenos proyectos y hasta podían ir a viajar por otros pueblos. Y entonces las comadres le preguntaban a la Abelarda todo lo que querían saber. Y la Abelarda no se quedaba calladita, le iba diciendo una por una lo que querían saber. A la Patricia le dijo que iba a tener una nena de ojos celestes como el color del cielo. A la Violeta le dijo que el Dante se andaba floreando por el pueblo con la Gaby. Y a la Marcela le dijo que deje de perseguir a la Abel, porque a la Abel no le gustan las polleras, que estaba perdiendo el tiempo con ese amorío. Y así, todas las tardes se reunían a chismear. Pero un día mi abuela se enfermó, una fiebre tremenda. No podía ni abrir los ojos, no podía levantarse de la cama. Estuvo un montón de tiempo muy mal. Las comadres venían igual, se reunían alrededor del árbol en el patio y decían algunas palabras, porque no tenían ni idea de lo que decía mi abuela, y se santiguaban 3 veces. Pero de la Abelarda, ni noticia. Y bueno, pasó el tiempo, y mi abuela se fue mejorando. Cuando se pudo incorporar y se acercó al patio, se reunió con las comadres, fue hasta el árbol y en un tono bastante enérgico le dijo: «Escúcheme, usted, ¿qué se cree? Lengua viperina, ¿cómo va a deshonrar de esta manera a sus protectoras?». Se santiguó las 3 veces y la Abelarda salió, pero salió más enojada que mi abuela y entonces dijo: «Pero déjeme la puerta abierta, doña Zulma». Esta historia que les voy a contar sucedió en el campo, en las casas de don Críspulo Menchaca. Resulta que don Críspulo andaba buscando un peón. Lo necesitaba tanto para un barrido como para un lavado, para tareas generales del campo. Y le recomendaron a un trabajador de la zona que era sumamente eficiente, que se llamaba Licino Arbolella. Y el viejo lo contrató.
le pagaba 10.000 pesos por mes y la manutención. Y la manutención consistía en darle 6 marlos de choclo y 2 galletas, una vez por semana. Eso sí, los días de fiesta patria le daban medio chorizo y un choclo enterito para él solo. Y Licino se tenía que levantar al alba y tenía que acarrear el agua, bañar a las ovejas, ordeñar, matar comadrejas. Tenía que hacer las camas, limpiar los vidrios, rasquetear los pisos, darle de comer a los chanchos, carnearlos, cortar la leña, bueno, una infinidad de cosas. Un día, una tarde, lo mandaron a el callejón de los Lopeses para hacer un recado. Y ahí se fue Licino y se encontró con su amigo, Estefanía Arguña. Y ahí ya Licino no pudo más y empezó a contarle todo los pesares que tenía en ese corazón, porque ya no podía más del maltrato que le estaba dando el viejo Críspulo. Se levantaba al alba, trabajaba hasta última hora de la noche, no tenía un solo día de franco. Y lo peor de todo, era que tenía hambre. Todo el día le rugía la panza, porque era una miseria lo que le estaba dando ahí de comer este hombre. Y Estefanía se quedó ahí mirándolo largamente, en silencio, como estudiando la situación de lo que estaba ocurriendo. Y le dijo: ¿y por qué no lo plantás? Si te trata así, plantalo, Licino. Yo que vos lo plantaba, mirá. Oh. Bueno, esa tarde Licino se fue para las casas y a medida que iba llegando, era como que se le iluminó la cabeza. Pero qué buen consejo que le habían dado, pero cómo no se le había ocurrido a él, pero qué idea tan brillante. Y ahí con nuevos bríos cruzó el patio y se fue para la piecita donde guardaban todas las herramientas y agarró una pala. Y se fue ahí al medio del patio y empezó a cavar y a cavar y a cavar. Lo agarró al viejo Críspulo y lo plantó. Le puso una estaca ahí al costado y lo ató ahí bien atadito, prolijito. Porque hay algo que hay que decir, y es que el viejo Críspulo estaba ahí prolijito porque Licino era muy detallista para el trabajo. Después agarró la manguera y empezó a regarlo ahí concienzudamente. Como ya era la nochecita, se fue para las piezas. A la mañana siguiente, se fue a verlo al viejo y ahí lo encontró en el medio del patio donde lo había dejado. Pero se lo habían comido las hormigas. ¡Dios mío! Se lo habían comido las hormigas. Gracias. Pongamos el objeto y brindemos todos con el objeto. Y nos vamos. Chau. Abramos los micrófonos. Chau. Chau.